Buenas tardes, mi nombre es Santos Oliver Emic Yoneris. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial y este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial impartida por el ingeniero Juan José Ibarra Morales. Vamos a dar inicio a los temas. Como primer tema tenemos estimación de la proporción de una población. El objetivo o los objetivos. El número 1 es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Número 2, utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Número 2 son las definiciones. Una estimación puntual es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podría usarse. No está sesgado por el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Una definición del intervalo de confianza podría ser que es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa que se usa el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se le llama grado de confianza o de coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con respecto al 0.10, 95% con respecto al 0.05, 99% con respecto al 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que prevé un buen equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación correcta de un intervalo de confianza en un ejemplo del 95%. Su interpretación correcta se entiende como una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un buen tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes al 95% de ellos, incurrirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Seguimos con las definiciones en la diapositiva número 7. Nos dice que el valor crítico es el número de las líneas limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria, siempre es para estimar una proporción poblacional P. El margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. La diapositiva número 7 nos dice que el ejemplo de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método X-Source diseñada para implementar la probabilidad de conseguir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método X-Source, de los cuales 525 nacieron niñas.
El inciso A nos muestra el primer planteamiento del problema, el cual nos dice que cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de líneas nacidas entre pares que usan el método de Quisos. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar una calculadora como esta. Lo que vamos a hacer, vamos a introducir los datos que nos da el planteamiento del problema. Entonces, aquí tenemos lo que hizo fue una división, fue una división de 525 y le resté 574 y el resultado fue que me dio 0.91 46 34 14 63. O sea, sería la primera respuesta del inciso A. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un nivel del 91, prácticamente si lo redondeamos, ¿no? Del 91%. El siguiente dice que el siguiente planteamiento del problema, que es el inciso B, dice que utilicen los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método Quisos. Esto vamos a utilizar nuestro software Minitab. Vamos a abrirlo y esperar que cargue. Y luego vamos a ver estadística básica, una proporción. Ponemos datos resumidos, nos va a arrojar una ventana, le ponemos datos resumidos en la pestaña. Número de eventos 525, son los datos que tenemos acá en la calculadora. 524 opciones, nivel de confianza 95, le ponemos aceptar y aceptar. Nos arroja un resultado, prueba de IC para una proporción. Método P, proporción de eventos. Para este análisis utilizan el método exacto. Estadística descriptiva, número de eventos 574, evento 525, muestra P 0.91 46 34, que es el mismo resultado que tenemos acá en la calculadora. Elige el 95% para P, es el 0.8712, 0.936180. Prueba de hipótesis nula 0.5%, prueba de hipótesis alternativa. Y ese sería nuestros primeros dos ejercicios, planteamiento del problema. Después nos dice que calcule el margen de error de que corresponde a un nivel de confianza. Tamaño de una muestra. Después hay otros problemas. Los ejercicios y los problemas pues son los ejemplos, es el mismo prácticamente, no cambia nada. Algunos porcentajes sí. Bueno, acá nos dice que ya no son 525, ahora son 152, 152, perdón. Los bebés
Vamos a dar lectura a los ejercicios. Igual vamos a resolver todos los ejercicios porque la presentación así lo requiere. Nada más vamos a estar resolviendo los ejercicios. Dice, el General Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de conseguir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaban el XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Y el planteamiento dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Bien, igual misma dinámica, utilizamos la calculadora para introducir los datos. En este caso yo introducí el 152 y el 127. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que nacieron del método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. La primera, o el inciso A, la primera interrogante dice que cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR. Y acá en la calculadora nos arrojó que es el 0.83 55 26 31 58. Vamos a hacer lo que es el ejercicio número 2. Utilice los datos muestrales, o el inciso B, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Entonces, para esto sí vamos a utilizar el Minitab. Nos vamos a estadística básica. El número de eventos 127, 152. Le ponemos igual de 95, le vamos a aceptar. Y ya nos arrojó que la prueba del IC para una proporción, el método de proporción de eventos. Para este análisis se utilizó el método exacto, la estadística descriptiva N 152, evento 127, muestra P 0.835526, que es lo mismo que nos dio en la calculadora, y el IC 95 para P es de 0.766852, 0.890643. Con esto ya resolvimos los primeros dos ejercicios y vamos a continuar con lo siguiente. El siguiente tema, o nuestra siguiente presentación, lleva el tema de estimación de la media poblacional conocida. El objetivo número 1 es entender que la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. El objetivo número 2 es utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Número 3 dice que es saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones: la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienden a variar
menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tiene que los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra por lectura simple N40 y X es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar de 6 libras. Y se calcule, el inciso A dice: calcula la mejor estimación del peso de la población de todos los hombres, construye un intervalo de confianza en 95 para todos los hombres, calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 5% en la desviación estándar de 26. Nos vamos a pasar directamente con los ejercicios. Ejercicio: conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluyen hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual al 4.63. La desviación estándar para la población para los conteos de glóbulos rojos es del 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media conteo de los glóbulos rojos. Una media puntual. Vamos a Minitab, estadística básica. Bien, abrimos Minitab. Voy a repetir la ruta. Es estadística básica, Z de una muestra. Nos vamos a colocar en datos resumidos y el tamaño de una muestra. Vamos a seleccionar los datos que tenemos acá, que son de 50. Tamaño de la muestra 50, media de la muestra, es de 4.63. 4.63 y la desviación estándar conocida en este caso es del 4.54. Tenemos opciones, vamos a aceptar y aceptar. Y dice, ya nos arrojó nuestro dato Minitab. Dice Z, una muestra estadística descriptiva. Dice N es igual a 50, la media es del 4.63, el error estándar de la medida es de 0.0763 y el IC del 95 para U es igual del 4.4803 y 4.7797. La desviación estándar conocida pues es del 0.54.
Ya resolvimos nuestro primer ejercicio, que se calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de los glóbulos para adultos. El inciso B, se construye un intervalo de confianza para el conteo de glóbulos rojos. Error de la media. Pero en este caso el planteamiento del problema nos pide que debamos de construir un intervalo para el conteo de los glóbulos rojos. Bueno, en este caso abrimos software Minitab, estadística básica de una proporción. El número de eventos serían 50. Por ejemplo, vamos a suponer que son 25 y acá 50. Estadística descriptiva, el número de eventos 50, número n 50 y el evento 25. Muestra para P 0.50 y LICE el 95 para 0.355273, 0.644727. Estos serían los ejercicios ya resueltos. En este caso resolvimos dos nada más. Que fue el C. En la media. En este caso la media fue de 50. Pasamos con nuestra siguiente diapositiva. Y el siguiente tema es estimación de la media poblacional conocida. La definición dice: cuando se desconoce, se utiliza la distribución t-student una vez distribución normal en vez de distribución normal. T-student también se le denomina distribución normal. Es lo mismo que si decimos distribución normal a t-student o t-student, que es una distribución normal. Es exactamente lo mismo, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestra X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t-student, desarrollada por William Grosser 1876 a 1937, Gossen era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse como muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossen publicó bajo el seudónimo t-student. De ahí viene el nombre t-student. Definiciones. En la diapositiva número 2, el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suelen abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen una puntuación de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero si la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones.
puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad. Para adoptar cualquier valor decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Propiedades de distribución de T-Student. La distribución T-Student es diferente para distintos tamaños de muestra. Número 2. La distribución T-Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. Número 3. La distribución T-Student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z es igual a 0. 4. La desviación estándar de la distribución T-Student de la distribución T-Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene 1 es igual a 1. 5. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T-Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal o conocida y población distribuida normalmente o conocida y n es igual a 30. Utilice la distribución normal T o conocida y población distribuida normalmente o conocida. Ejemplo: peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada. Proviene de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por hogares. Ok, vamos a realizar estos ejercicios. Una muestra aleatoria de los pesos de bebés al nacer es de 166 bebés, tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Calcula la mejor estimación puntual del peso de los bebés al nacer. Como este y este prácticamente son los mismos, solamente que acá tenemos los datos en militar. Vamos a resolver estos dos ejercicios. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por hogares. Okay. Vamos a estadística.
Ahora no sé si el ejemplo que era sobre la estimación puntual, pero nos hablaba acerca de la prueba de test student. Entonces necesitamos saber la distribución normal estándar. Si no mal recuerdo, esta nos va a mostrar lo que es la distribución de la probabilidad. A ver una, como no nos está pidiendo el ejercicio que resolvamos como tal, esto, lo que vamos a hacer con los archivos es ver una nada más. Vamos a gráfica de distribución de probabilidad, ver una nada más. Vamos OK. Normal. La media. Pues la media de 61 sería 31. Tiene una desviación estándar de 3%. Del 3, vamos a poner 0.3. 0.3. Ya nos arrojó la gráfica de distribución. Nos dice que la densidad es por encima del 4. La media es 31, la división es 0.4. Si no me recuerdo, así es como se logra visualizar cuál sería la prueba del test student en esta gráfica. Y pues sería resolviendo el inciso A de la presentación. Y el otro planteamiento del problema nos dice que nos vamos a ir al C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% de la división estándar de la población es de 13, es igual a 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. En este caso vamos a el margen del tamaño del error. Vamos a estadística básica, una proporción, datos resumidos. El tamaño de la muestra es de 62. Ponemos 62. La media de la muestra
Mientras que el nivel de la desviación estándar de la población es de 13.65 en la media de la muestra. En este caso es del 3%. Vamos a poner 0.3. Opciones estar del 95%. En opciones aquí le vamos a dejar el 95% porque el planteamiento del problema nos pide que sea 95% el nivel de confianza. Le damos OK, aceptar y vamos a aceptar. Y ya nos arrojó de este lado nuestros datos T de una muestra descriptiva. Queremos encontrar ese error. El número de eventos fue 62, la media es de 0.30, el error estándar de la media es de 1.73, el IC del 95 para es menos 3.10, 3.70 y la desviación estándar conocida es del 13.65. Y con esto ya terminamos el tema. Resolvimos 2 ejercicios de acá. Podríamos también haber resuelto uno de este lado, pero cuestiones de tiempo ya no nos va a dar. Vamos a saltar al siguiente tema. Estimaciones de la varianza poblacional. Es nuestro siguiente tema, nuestra diapositiva número 1. La distribución. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para distribuir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normales y t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Número 2. Los grados de chi cuadrado suelen ser 0 o positivo, pero no pueden ser negativos. Número 3. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por que L es igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestra S al cuadrado es la mejor estimación puntual para la varianza poblacional. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos que otras medidas de variación sesgadas. La desviación estándar muestral de S suele utilizarse como una estimación puntual, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de razonablemente bueno, aunque esa es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual. Ejemplo de calificaciones del crédito FICO. Utilice las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza en 95 para la desviación estándar de todas las calificaciones de crédito. Acá tenemos una presentación de video, ejercicio de consumo de energía en casa. Dice, utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el servicio archivo anexo para construir un intervalo de confianza en la desviación de todas las cantidades de consumo. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Ok. Misma ruta que la de hace rato, pero necesitamos saber cuánto es el kilowatts.
Sí, sí, que un kilowatt equivale a 1000 natios. Pero en este caso, sí, 1000 crédito. Estimación de las calificaciones. Calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones. A ver, vamos a abrir el archivo. Calculadora, estadística básica. Prueba de normalidad. No vamos a graficar nada, pero nos está pidiendo el ejercicio, nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de un crédito. Pues la mejor estimación puntual sería el 5%, ¿no? Pues vamos de construir, después el ejercicio B de construir un intervalo de confianza en 95. Ok, bueno, vamos a realizar el intervalo de confianza, ¿no? Estadística, una proporción, datos resumidos, número de ensayos. ¿Cuántos ensayos son? No está muy largo, bueno, son 100 ensayos. Vamos a poner 50 y también vamos a poner ensayos 100. Estadística descriptiva, número de eventos 100, eventos 50, N, muestra 0.50, 0.39, 83, 21, 0.60, 1679. Y lo vamos a... El otro ejercicio decía que calcule, construye un intervalo de confianza en las desviaciones de las calificaciones. Tamaño de la muestra, un 100. Media de la muestra, 50. La desviación conocida es de 75, por eso.
Que vamos a aceptar. En este caso ya hicimos esa tabla, al parecer, creo. Lo que pasa es que aquí no nos da muchos archivos, pero el kilowatt nos decía que era de 1000. Utiliza las cantidades muestrales de energía en kilowatts. En el archivo anexo, construye un intervalo de confianza de la desviación. Calcula el tamaño de la muestra si tiene un margen de error del 100%. Este es otro archivo, pero el que habría al parecer aquí ya nos dio. Bien, entonces vamos a ver qué onda con esto. Proporción, datos resumidos. Tamaño de la muestra. Queremos saber. El inciso C, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts con un nivel de significancia, nivel de confianza del 90. La desviación estándar es del 70. Tamaño de la muestra del 10. Medio de la muestra decía que era 250 chones y lo que queremos es el 90, no queremos el 95. Aceptar. Y nos da que estadística descriptiva, la n es igual a 10, la media es de 250, el error estándar, la media es de 2.1, perdón, y dice el 90 para U es del 213.6, 286.4, y la desviación estándar conocida es de 70. Resolvimos ahí otro ejercicio más. Ya no recuerdo cuánto llevamos, pero vamos a saltar al siguiente tema, que es en la número 5, la presentación número 5 es fundamentos de prueba de hipótesis. En este caso no vamos a realizar lo que viene siendo unos ejercicios en Minitab, simplemente vamos a hacer un resumen. Pues en teoría de todo lo analizado, ahorita voy a dar un breve resumen. Las definiciones: en estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter una prueba de afirmación acerca de una propiedad de una población que haga el evento inusual para la estadística diferencial. Si con un supuesto determinado la población de un evento observado en particular es muy pequeña, y concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones: la hipótesis nula, denotado como HO, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media de desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro igual es el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa le denota con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor de que en alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa
debe emplear alguno de estos símbolos, o bien la hipótesis alternativa es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Pues la hipótesis nula no contiene la igualdad. La hipótesis nula tiene un valor fijo. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de datos de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de la manera de que alfa es la probabilidad de cometer el error o rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de valores estadísticos de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y el nivel de significancia. El valor de P o el valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de contener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el del que se presenta a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores de P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de la prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos colas regiones o colas extremas o debajo de la curva. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda debajo de la curva. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región o cola extrema derecha abajo de la curva. Básicamente el nombre lo dice, ¿no? Prueba de dos colas, se encuentran las dos colas. Prueba de la cola izquierda, pues se encuentra a la izquierda. Y en la derecha. Facilito. Las decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que podamos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula. 2. No se rechaza la hipótesis nula. Criterios de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores de P con el resultado de programas de cómputo. Tenemos un pequeño diagrama, relación de conclusión. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para presentar la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa, se calcula utilizando un nivel de significancia de alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. El video de YouTube, bueno, básicamente existe una hipótesis, ¿no?, de un planteamiento de un problema estadístico. Nosotros tenemos, en resumen, ya como todo, tenemos que determinar si realmente rechazamos o no rechazamos esa hipótesis de la prueba o prueba de hipótesis. En este caso existen dos vertientes. Por ejemplo, si yo rechazo esa prueba, quiere decir que acepto la prueba alternativa, y si yo rechazo la otra prueba, quiere decir que acepto.
Si rechazo una, acepto la otra, como tal y se muestra aquí. Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que estoy aceptando la hipótesis alternativa, y mientras que por otro lado, si dentro de nuestros resultados aceptamos la hipótesis alternativa, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula. Básicamente la alternativa no contiene la igualdad y la nula contiene un valor fijo en el parámetro. En este sentido, pues es importante determinar cuándo aceptamos o rechazamos la prueba que queramos. Por otra parte, también en resumen, se podría decir que existen regiones, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestra gráfica, o que es así como las curvas, para poderlo representarlo gráficamente, pues existen tres métodos. En este caso sería la de dos colas, la de la cola de izquierda o cola de la derecha. Ya lo que determine eso es con base a los datos que nosotros tengamos para poderlo realizar. En este caso, pues existen los valores críticos y valores de P. En resumen, pues eso es lo que decía, ¿no? Pero básicamente es muy sencillo, ¿no? O se rechaza una o se acepta la hipótesis nula. Criterios de decisión, pues no hay mucho que decir, ¿no? Realmente los criterios de decisión los determinamos cuando los valores son los adecuados, ya sea de alfa o se rechaza, o si el valor de P es mayor o es menor o es sobre D. Y terminamos ahí con ese resumen. Con ese resumen breve y sencillo. Seguimos con la siguiente, que da pie a los siguientes problemas y a la siguiente presentación. Dice: prueba una afirmación respecto a una proporción. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo: bombas de gasolinas. Cuando se examinó la exactitud de una bomba de gasolina de una ciudad, autoridades especializadas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas del despacho de 5 galones, y que 5683 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de afirmación de que menos el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Es un video ejercicio de detectores de mentiras. Bueno, aquí se supone que deberían de haber dos ejercicios, pero voy a tomar el ejemplo también como ejercicio y también el de acá. Los ensayos de un experimento de un bolígrafo incluyen 98 resultados, 98 resultados. 24 casos son resultados incorrectos y 74 casos son resultados correctos. Según datos experimentales realizados por los investigadores, se utiliza un nivel de significancia del 0.05% para someter la prueba de afirmación de que el tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de veces. Abrimos nuestro software militar. Cito una hoja nueva.
Herramientas de la calidad gráfica. Continuamos. Bueno, estadística, gráfica, distribución de probabilidad. Vamos a gráfica. Probabilidad, gráfica de distribución de probabilidad. En este caso queremos saber lo de 2, 4, 5, 6, aquí. No eran precisas las onzas al despachar dentro de al despachar 5 onzas. Ok. Para una cola sería así. Distribución de probabilidad. Bueno, el planteamiento del problema nos dice que no tiene como tal prueba y que bombas eran precisas. Utiliza un nivel de insignificancia para someter la prueba de afirmación de que menos del 20% de las ciudades son precisas. Prueba de afirmación. Distribución de probabilidad, ver una. Ver una. Aceptar. El planteamiento del problema, vamos a decir que es una distribución normal.
Chi cuadrada no. Normal. La media. Como no conocemos la media, vamos a utilizar la calculadora para saber cuál es la media. Introducimos los datos. Para saber el galón. ¿A cuánto equivale un galón? Un galón equivale a 3.783 litros. Entonces 3. Litros. Nos dio 49, 16.715. Utilice el nivel de significancia. Toda la media rondan eso. Entre las que son precisas y las que no son precisas. Bueno, necesitaríamos hacer una sumatoria. La media es de 9.16.715. La división estándar nos dice que es del 0.01. Vamos en aceptar. Y nos arrojó la gráfica de distribución. Que pues aquí ronda casi como en el 39, por ahí así. Prueba de afirmación. Entonces la afirmación es correcta en este caso porque como nos arrojó que era 39, no, entonces es imprecisa, ¿no? Como conclusión podemos decir que es imprecisa porque ronda como los 39, lo que nos dio la gráfica acá, cerca del 39. Si era correcta nos tuvo que haber dado como por 20 más o menos y salió muy elevada, entonces la afirmación es incorrecta. El siguiente ejercicio nos dice que los ensayos de un experimento con bolígrafo incluyen 98 resultados. Son resultados incorrectos, son casos correctos. Según datos experimentados realizados por investigadores, utiliza de significancia para someter la prueba de afirmación en menos del 80% de veces. Y vamos a poner control E. Normal, la media es pero esta sería de 2 colas porque nos está dando dos datos y la que tenemos es de una sola. Entonces lo vamos a introducir con la gráfica de
2 colas. Vamos a aceptar. Igual la distribución, dijimos que la desviación, el ejercicio nos pide que hagamos una de 0.05. El área sombreado en ambas colas, probabilidad igual. Ponemos a aceptar y la gráfica de distribución se arrojó que era 49.17, 0.0025 en ambos casos. Llega como al 8 en altura. Pues en este caso podemos decir que sí es correcto. Utiliza las diferentes eficaces para someter la afirmación de que el tipo de polígrafos son correctos en menos del 80% de veces. Esta sí es correcta. Detector de mentiras, entonces en un 80%, en un alto grado de probabilidad sí existe el resultado de que el experimento realizado por las investigaciones es afirmativo. Resueltos todos los ejercicios, pasamos con el siguiente. Nos dice: prueba de afirmación respecto a la media conocida. Somete una prueba de afirmación sobre una población conocida mediante el uso del método formal de nueva hipótesis y requisitos. Tamaño de la muestra en n, si los datos cumplen con las condiciones normales. Ejemplo: barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: n es igual a 40 y x es igual a 172.55 libras. Investigadores de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26. Se utiliza los datos de esos datos para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación del peso. M-04-04 del National Sport Station and the Safari Board utiliza un nivel de significancia de 0.005 y el método del valor P. Bueno, normal. Número de ensayos era 40. La desviación es de 26. Probabilidad del evento
Bien, para esto utilizar esta misma gráfica que tenemos aquí, pero según los libros estamos los datos. Como son muchos datos, los vamos a tener que anotar para no perderlos. Que n igual 40, x igual a 0.55, desviación 26, estadística básica, ya nos arrojó que el número de eventos es 40, la media es de 172.65, el error de la media es de 4.11, el índice es del 164.49, 0.80. Entonces, la afirmación es correcta. El nivel de significancia la afirmación es correcta, entonces si en este caso las personas tienen un peso mayor en un barco, existe la probabilidad de que este se pueda hundir, ¿no? Una desviación. Vamos con el siguiente. Ejercicios de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola tiene un volumen medio de, supongamos que la desviación de todas las latas de Coca-Cola regular es de 11 onzas. Nivel de significancia. Vamos a anotar los N son 36. Volumen. La media es de 2.19. .11. Según esto, la gráfica de cajas simple. Pero distribución de variedad de parámetros.
Nos dice que la media es de 2.19 y la dirección es de 0.11. Aceptar. Tenemos la gráfica de distribución simple de en este caso nos dio 12.2 la densidad de la media. $12.2 onzas. Volumen de una media regular tiene un volumen 2. Entonces con esta prueba de hipótesis, como nos dio 12.2, podemos decir que la afirmación es correcta, ¿no? El volumen de las latas de Coca-Cola sí es el correcto, el que dice o nos arroja la etiqueta. Prueba de hipótesis. Que no. Vamos a pasar con el siguiente tema, porque quería hacer lo que es una prueba de hipótesis, pero en este caso como no nos lo da, tampoco en el otro, no tenemos muchos datos, entonces no se puede. En conclusión, podemos afirmar que esta es correcta, que la medida de las 36 latas corresponde a la etiqueta, esta es verdadera, y esta también es verdadera, porque nos arrojó que la gráfica sí afectaba como tal que las personas tuvieran un peso mayor en el barco. Son muy pesados según el barco. El siguiente tema es la prueba de una afirmación respecto a la media. Somete a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce, mediante el uso del método de formal de prueba de hipótesis, requisitos, tamaño de la muestra, condiciones de normalidad. Ejemplo de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria de simple 40 velocidades automóviles que viajan a una velocidad carretera de 45 en Los Ángeles, 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 y una desviación estándar de 5.7 según datos de Ziegler. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter una prueba. Aquí vamos a anotar nuestros datos. Seguro 40. Nuestro 68.4, una desviación estándar 7, una significancia otra vez nos vamos a Minitab.
Y vamos a ingresar nuestros datos. Asistente, prueba de hipótesis. Queremos saber corroborar de que sea mayor. Para hacernos esta prueba de la hipótesis. Esta columna de datos. Igual supone que es 0.40. Qué raro que no me lo dé. Otro. Columna. Bueno, como no tenemos columna de datos, vamos a tener que meter nosotros datos aquí para que nos lo dé. Vamos a ponerle que la primera columna, vamos a ponerle datos, lo bajamos. Sí, nada más. Entonces nos vamos a asistente, prueba de hipótesis, elegir una prueba, una muestra, columna de datos, objetivo de la media, dijimos que era 68.4 y queremos determinar si es verdadera, ¿no? Vamos a aceptar. Y ahora nos trabajó nuestra prueba para la prueba de la muestra. Nos dice que sí, que la media es mayor que 68.4. Tamaño de la muestra, en este caso fueron 40, pero no, como no ingresamos todos esos datos, son demasiados. La media es de 132.8, el IC de 90 menos 20.959, 286.56, con una desviación estándar de 265.25, el objetivo es de 68.4. De los datos, informe diagnóstico 750. Las potencias. Dice datos a fabricar pocos comunes. Un poco de los datos, la 4 común.
es poco común en comparación con otros datos. Normalidad, debido a que el tamaño de la muestra es menos que 20, la normalidad puede ser un problema. Tamaño de la muestra, sus datos no prevén suficiente evidencia para concluir que la media es mayor que el objetivo funcional. ¿Qué vamos a hacer? Es otro ejercicio, pero con otros datos. Dice, el ejercicio de emisión de automóviles obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. Tiene una media de 7.77 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menos de 8 puntos. Notamos los datos. N es igual a 32. La media 7.78. La desviación 0.08. Igual con esos mismos datos, nada más vamos a cambiar acá. Ahora seleccionamos datos, el objetivo es 7.78 y lo que queremos corroborar según el problema es que sí sea menor. Prueba de T, una muestra del menú de los datos. Sí, nos arrojó que es la media menor que 7.7. Como ven, se encuentra en el cuadro amarillo. Los automóviles sí contaminan mucho CO2, tamaño de la muestra 10. Bueno, en este caso eran 32, pero no metimos los demás datos para hacerlo así más práctico. Una media de 132.8. Un índice del 90 del menos 20.959, 286.56 de versión estándar de 265.25, objetivo de 7.7. No existe suficiente evidencia para concluir que la media es menor de nivel de significancia del 0.05. Objetivos de salida más elevado, por encima de los 150, la probabilidad de detectar una diferencia es casi el 90 al 100. Un punto de los datos fila 4 es común en comparación con los otros datos con los pocos comunes. Fuerte influencia en normalidad debido a que el tamaño de su muestra es menor de 20. La normalidad puede ser un problema. Sus datos no prevén suficiente evidencia para concluir que la media es menor que el objetivo. Entonces en este caso concluimos que no es menor. Si nos salió 7.77 nos debe de arrojar que es mayor, ¿no? Es mayor las toneladas, son más emisiones de gases. En conclusión, saltamos con la última presentación que nos dice que es sobre el tema de la prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza poblacional utilizando un método formal de prueba de hipótesis. La muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal.
Ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como un resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es de una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que latidos por minuto. Vamos a meter nuestros datos. Bien, una vez que tenemos nuestros datos, nos vamos a Minitab. Introducimos prueba de hipótesis. Seleccionamos datos, el objetivo es 12.3 y queremos saber si es mayor Dice que no existe prueba suficiente para concluir que la media es mayor que el nivel de significancia. Ese punto. Bueno, lo que nos interesa es esta, ¿no? Esta gráfica que nos dice que podría deberse al tamaño de la muestra, es demasiado pequeño. De acuerdo con el tamaño de la muestra, la desviación estándar tenía una probabilidad de 90 de tener la eficiencia de 266 para determinar las grandes muestras a diferencia. Entonces, con la tarjeta de informe sobre el tamaño de la muestra, podemos decir que sí existe evidencia suficiente para corroborar de que el latido de las personas normalmente se reportan es entre 60 y 100. En este caso sí existe evidencia suficiente para determinar que es correcta la afirmación. Y mientras que en el otro ejemplo, ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen una calificación con una desviación estándar igual a 14.1 de 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza el nivel de significancia de 1.0. La afirmación. N es igual a 27. Desviación es igual a 14.1. Igual el mismo ejemplo, los asistentes, prueba de hipótesis. Ahora como tenemos dos, el objetivo será de 12.
menor. Aquí vamos a cambiar el nivel de significancia, ¿verdad? Porque el planteamiento del problema nos pide que lo cambiemos. Y en este caso sobre el tema de los exámenes de estadística, nos dice que tiene una desviación estándar menor de 14.1, sí la tiene. P1, tamaño de la muestra 10, media 32.8. La desviación no existe prueba suficiente para concluir que la desviación estándar es menor al 14.1. Al cuantificar la incertidumbre asociada a estimación de desviación estándar de los datos muestrales. Y nos dice también que no muestra para datos. Aunque usted quiera determinar si la desviación estándar es menor que el objetivo, los datos sugieren que en realidad es mayor que 14.1. Es poco común que el resultado de la prueba sea significativo en la dirección mayor. Cuando se elija la comparación opuesta, confirme seleccionado. Y pues sería todo el último ejercicio de la presentación que realizamos. Pues sería toda la presentación. Ya no hay más temas. Y desarrollamos todos los ejercicios que nos pedían. En este caso pues damos por cerrada, esto sería el fin y pues hasta luego.